Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Luciano de Samosata que se llama Diez diálogos. Luciano de Samosata fue un maldito genio. Luciano o Licino, más bien que el nombre, parece haber sido el seudónimo de un fecundo escritor sirio nacido en Samosata, cerca del Éufrates, allá por el año 120 de nuestra era. Sus obras son producto de sólida educación helénica y expresión del más genuino pensamiento griego, quien en vida fue discípulo de Grecia y sofista maestro de la cultura griega en Siria, Palestina, Egipto, Italia, el Ponto, Antoquia y en la misma Atenas. Es para nosotros modelo y maestro de lo griego. Modelo porque sin ser griego de nacimiento, sino un bárbaro ajeno y a la vez totalmente identificado en la hinchura de la cultura griega, es paralelo a nuestra propia condición. Maestro porque en él aprendemos la cultura griega y porque su experiencia en asimilarla es para nosotros señalamiento del camino a seguir. El largo peregrinar por los países entonces y la asimilación e identificación con el espíritu griego lo llevan a establecerse ya maduro en Atenas. Murió hacia el año 190 después de Cristo. A ver, aquí hay dos tipos de diálogos. Están los diálogos de los muertos y los diálogos de los dioses. Ambos son geniales. Los diálogos de los muertos son escenas que se desarrollan en el mundo inferior o los infiernos, a donde iban las almas de los muertos, según la común explicación de quienes afirmaban el más allá. En los infiernos se haría justicia concediéndose el Eliseo a los buenos y el Tártaro o lóbrego lugar de castigo en el más profundo a los malos. Aquí, o sea, se nos está dando así cátedra sobre la mitología griega y pues hace esto, o bueno, logra esto Luciano para burlarse de una tradición que está muriendo, pero además, o sea, mm, utiliza dos personajes que son cínicos. Uno es Ménipo y el otro es Diógenes, tal cual, el que inventó el cinismo, ¿no? Los primeros diálogos son de Ménipo, son de Caronte y de Ménipo. Caronte, pues como se sabe, es quien pasa como las almas de la tierra al inframundo. Y es muy chistoso porque, o sea, él no quiere morir o no puede porque no sabía que había que pagar el pasaje. Entonces, pues no, Caronte no lo quiere llevar porque no tiene dinero. Entonces no se puede morir. Y luego sale de los muertos a Plutón contra Ménipo, salen reyes, bueno, gente rica, o sea, opulenta, como Midas, y hay más, hay otros personajes, a ver, sí, Nínive y Sardanápalo. Y como él considera, siendo cínico, Ménipo, pues que vivieron mal, les reclama que ni siquiera mueren bien porque se siguen quejando de los bienes que perdieron, cuando pues ya, o sea, en el inframundo pues nada de eso importaría. También aparece, ese es también de los más interesantes, el tercero de Ménipo y de Eaco. Eaco es como el que pues administra el inframundo, por decirlo así, y pues le enseña así un par de personajes como Jerjes o el mismo Sócrates o sea, gente que pues no es inmortal, entonces pues termina en, o por ejemplo, no sé, Agamenón, los que fueron castigados por los dioses también, eh, Ajax, Aquiles, y otra, es también muy, muy gracioso, o sea, es Diógenes y Heracles. Diógenes aquí dice algo así súper, súper bueno, o sea, siento que es de lo más interesante acerca del cinismo. Dice, o sea, nos explican aquí quién es Diógenes y después, o sea, cuál es su concepción del cinismo. Diógenes, que vivió a principios del siglo IV a.C., era de Sinope, en la costa sur del Mar Negro. Su padre fue falsificador de monedas, él huyó a Atenas y con sus extravagancias fundó la filosofía desgarrada y sin pudor llamada cinismo, por la conducta de los filósofos de dicha escuela a la manera de los perros. Perro y cínico eran como sinónimos, o perruno en griego antiguo. Diógenes, además de haber iniciado las sucias maneras perrunas en la conducta, bebía en la palma de la mano, no usaba túnica y por casa tenía un tonel. Andando en la calle, llevaba una linterna para buscar en pleno día a un hombre, pues a todos los consideraba falsos. Pretendía endurecer su cuerpo con las privaciones y fatigas para lograr la libertad del espíritu en la indiferencia hacia las cosas. Eso es lo que le reclama Ménipo a los ricos,
en el inframundo. O sea, que no pudieron como renunciar a las cosas. Y aquí, bueno, o sea, Diógenes y Heracles, que pues es un semidios, es por eso que, pues es gracioso, porque, bueno, o sea, su parte inmortal, pues sí, fue al Eliseo, ¿no? O sea, como al Olimpo con los dioses, pero su parte mortal, pues sí, va al Hades y habla con Diógenes, y, o sea, Diógenes siendo un cínico, pues le reclama que, o sea, los dioses lo abandonaron, y le dice que en realidad hay como tres de él, o sea, como que empieza ahí a burlarse de él, y le dice Heracles que, pues, lo va a golpear, y él le dice, pues es que eso a mí, o sea, ¿qué más mal me puedes hacer si yo ya estoy muerto? Y después está Diógenes y Alejandro Magno, también ahí le reclama pues su grandilocuencia, porque en algún punto Alejandro afirmó ser hijo de dioses, notablemente Notamón, a saber, Abnón y había otro dios. am, Igual le dice que beba de las aguas del Leteo para que se le olvide como que perdió eh, de Imperio. Eso también es bonito de como la estructura del inframundo que sale como en el primer resumen de los diálogos. Dice, aunque Hermes era el dios de las almas y su conductor en el peregrinar hasta los infiernos, el barquero Caronte era quien los trasladaba desde las riberas de las infrancables aguas que separaban el mundo inferior del superior. Tales aguas eran la laguna Estigia o diosa, el río Aqueronte del dolor, el Cósito de las quejas, el Piriflegetón, arroyo de fuego, el Leteo del olvido. Una vez cubiertos los cadáveres con tierra, las almas aguardaban en las riberas de las aguas infernales. Por el traslado, Caronte recibía el óvulo que los muertos llevaban debajo de la lengua. Del mundo de los muertos nadie podía volver. Bueno, también sale Cerbero, el perro de las tres cabezas, Eaco eh, y Minos. Pero bueno, la segunda parte de los diálogos son no sobre el inframundo, sino sobre los inmortales, es decir, sobre los dioses. Y dice, en los diálogos de los dioses, Luciano satiriza a las divinidades valiéndose ingeniosamente de las múltiples narraciones mitológicas. Así pues, con cínica irreverencia, trata a los dioses y a la religión que les rindió culto y así a los mismos dioses dialogar, y hace a los mismos dioses dialogar y burlarse unos de otros. Él mismo no parece haber profesado religión alguna. La versión de Sudas de que murió destrozado por perros es tal vez una invención cristiana en respuesta a la sátira que Luciano haya hecho de esta secta religiosa. El primero es de Ares y Hermes, el segundo es de Pan y Hermes, ese también es muy bueno. La verdad, el primero no me gustó tanto, pero el segundo sí es muy bueno, porque Hermes es Arcadio, es decir, que defiende a los pastores, es como su patrón o algo así. Y Pan también. Pan es el dios del pánico y siempre, o sea, es como el origen de la figura cristiana del diablo, ¿no? Pero, o sea, nadie sabe bien a bien de quién es hijo o de dónde salió Pan, y esta es como una teoría que Luciano se inventa. O sea, Pan sería hijo de Hermes, aunque Hermes sea un joven, porque en un ataque, eso también es increíble, la incontinencia de los dioses, por la que se engendraban hijos nacidos de mujer, era el principal motivo de censura a la divinidad y resultaba siempre una afrenta para los celestes. Entonces, en una incontinencia, Hermes se, em, se disfraza, se transforma en macho cabrío y tiene sexo con Penélope de Esparta, y entonces de esta unión saldría Pan. Es por eso que tiene esa forma de macho cabrío. Y bueno, como es más joven, su papá al final del diálogo le dice, le pide el favor de no decirle papá enfrente de la gente. O sea, que Pan no le diga a Hermes papá, porque se ve más joven que él. De hecho, o sea, aquí como dicen, Luciano, eh,
satiriza a las divinidades valiéndose ingeniosamente de las múltiples narraciones mitológicas. Pues bien, una de esas narraciones mitológicas es esta, que nunca comenté, pero que sí leí, que es de ni más ni menos que Esquilo, y es Prometeo encadenado, una obra maestra, la verdad. También viene Eurípides, digo, un Medea de Eurípides, que me gustó bastante, pero bueno, ese es otro libro que tal vez comente. Pero si lo traigo a colación es porque también, bueno, después de un diálogo entre Apolo y Dionisos, que no tiene como los tintes nietzscheanos que yo pensaba, sino que simplemente es como una burla de ambos a Afrodita y a los hijos de Afrodita, que son tres, son Eros, Hermafrodito y Priapo. O sea, uno es hijo de... No, dos son hijos de Hermes, Eros y Hermafrodito, y el tercero es hijo de Dionisos. Y por eso él cuenta que, o sea, son amores como ilícitos, pero también como pues, ridículos. Después está el pasaje al que hacía alusión hace un momento, que es este de Prometeo encadenado, que pues es el castigo que recibe Prometeo al robarse el fuego y al querer engañar a los dioses, ¿no? Eh, Principalmente a Zeus. Aquí nos dicen que Prometeo etimológicamente significa el que conoce con anterioridad. Así el poderoso dios es, en cierto modo, abatido por uno de los titanes. O sea, Prometeo tiene un linaje de titanes y es por eso que pues, puede marearse así a los dioses como quiera. Y esto es lo que pasa en este diálogo de Luciano, porque si bien Prometeo ya había recibido su castigo e iba a morir, él le engaña a Zeus, o bueno, no lo engaña, pero le advierte que si se mete con Tetis, que es una titán también, eh, o bueno, no estoy seguro, es una diosa así marina, pero bueno, si se mete con ella, le dice que le va a pasar lo mismo que a Cronos, es decir, que el hijo de esa unión de Zeus y Tetis lo va a destronar a Zeus. Y ya, por advertirle eso, pues Zeus libera de su castigo a Prometeo. Y bueno, el último también es sobre un amor de Afrodita. Es bastante curiosa como la imagen. Está con Ares y, o sea, esto es algo que Apolo, no, Hermes le está contando a Apolo y Hefesto había puesto una trampa en donde están haciendo como el amor a Afrodita y Ares. Entonces los atrapa en una red y los exhibe enfrente de todos para mostrar igual como, o sea, hay como una parte ahí como muy desenfadada de los dioses, o sea, sin pudor, porque pues a pesar de tener como otras uniones, se meten ¿no? todos contra todos. Y pues bueno, es muy divertido este librito, me gustó mucho, mucho. Yo de hecho, o sea, había conocido a Luciano de Samosata gracias a el grandísimo Darío Fo y pues no me arrepiento. Muchas gracias, Darío. Y pues bueno, si les gustó este video, pues pueden darle like. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. Igual pueden compartir mis videos. También estoy en Instagram. Nos vemos pronto.